gobierno de Martinelli. Balance de gestión. Y fue el domingo 10 de mayo de 2009 cuando en el domo de la Universidad de Panamá, el entonces nuevo presidente electo Ricardo Martinelli presentó a los ministros de su gabinete. Desde entonces el equipo tuvo varios cambios. Veamos. La mayoría de esos cambios han sido rotaciones. Las primeras cuando se dividió el Ministerio de Gobierno y Justicia y se creó el Ministerio de Seguridad Pública, pero no sería la última vez que ministros y viceministros cambiaran de institución. Resulta que si en algún momento uno o varios del equipo de gobierno no está funcionando, entonces le corresponde al director de orquesta decir que llega un momento de cambiar. Pero yo no entiendo por qué esas cosas no han ocurrido. Sin embargo, antes de los 30 meses de gobierno, 2 ministros de Desarrollo Agropecuario renunciaron. 2 días antes de cumplirse el primer año, renunció Víctor Pérez y año y medio después su reemplazo, Emilio Kisueder, tomó la misma decisión, advirtiendo que no tenía apoyo en el gabinete. Es muy difícil porque cada ministro que llega con su propia agenda y con su propia verdad. Cuando el ministro empieza a sentarse a hacer las cosas, resulta ser que viene un cambio. La ruptura de la alianza de gobierno fue otra causa de cambios en el gabinete. Debido a la salida de los panameñistas, se hicieron otras rotaciones, pero esta vez en mayor escala. Ellos estaban en lo que estaban y ahora estos siguen en lo que estaban antes, así que ni falta que hacen. Yo no veo que falta hacen, si cuando ellos estaban haciendo la misma porquería que siguen haciendo ahora. Pese a la ruptura de la alianza, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, se mantuvo en el cargo, pero un mes después dejó la institución a Frank de Lima, entonces viceministro de Economía. Algunos piensan que el panorama económico sería exactamente igual si Vallarino siguiera en el cargo. Lo mismo, porque reiteramos, lo que está planeado y presupuestado se da bajo la responsabilidad del señor Alberto Vallarino. Otra de las características es que en estos 3 años, tanto el ministro de Seguridad como la ministra de Educación han hecho públicas sus intenciones de dejar el gabinete, pero terminan quedándose. Cuando usted está en una posición de esa naturaleza, esos amagos son para exportación, para que la gente se compadezca de ellos, para que salgan por ahí alguna gente con las pancartas, no te vayas, quédate, como si esto fuera un problema de relación amorosa o de relación de cariño y cosas, eso no hay tal. Mientras que algunos ministros como Lucy Molinar de Obras Públicas, Federico Suárez y del canal Rómulo Rux se hacen llamar los no políticos, otros como Guillermo Ferrufino, Alma Cortés, Giselle Burillo, Roberto Enríquez, Ricardo Quijano y Salomón Chamá son considerados los más fieles al presidente. Me da la impresión que en el gabinete no ha habido esa capacidad de decir, pará, un momento, vamos al camino, en diversos temas. Y aunque Gioconda de Bianchini participa con voz, pero sin voto en el gabinete, en estos 3 años ha sido una funcionaria de tan bajo perfil que muchos advierten que no juega su papel como Contralora General de la República. Bien, y vamos a ver el siguiente reportaje para después analizar ambos porque tienen algo en común. Y es que la ruptura de la alianza de gobierno ha sido considerado el acontecimiento político más importante que marcó la administración Martinelli en estos primeros 3 años de gestión. Jesús Morales nos presenta en la siguiente nota algunos de esos políticos que han caracterizado a este gobierno. Vamos a ver. Vamos a cambiar el sistema donde un partido político solo busca lo que le puede quitar al otro. Así arrancó su mandato el presidente Ricardo Martinelli hace 3 años. Un 60% del electorado lo hace ganar la presidencia de la República junto con la Alianza por el Cambio, donde los panameñistas aportaron con un 30.8% de los votos. Aunque aparentaban muy buena comunicación, Martinelli y Juan Carlos Varela, y cumplían juntos la agenda internacional, quedaron evidenciadas fuertes diferencias durante su gestión. Lloré. Digo, esto no puede ser presidente, esto no va a salir caro, esta gente no es buena, esta gente es así. Mire lo que hicieron, mire cuando estaba en Dara. Juan Carlos quedó apuñaleado por el presidente y por estas personas que eran los que aconsejaban mal al presidente. Las intenciones de ambos líderes políticos comenzaban a distanciarse, a pesar que ante los medios hablaban de unidad. Pueda darle la continuación del gobierno a alguien que siga con los mismos lineamientos de esta alianza por el cambio. Y ojalá ese sea Juan Carlos Varela.
A pesar que había un acuerdo pactado entre Martinelli y Varela que establecía una alianza más allá del 2014, vinieron las recriminaciones, las disputas internas y diferencias de criterios en temas que quería impulsar Cambio Democrático, como las consultas populares, las reformas constitucionales, la segunda vuelta y hasta la reelección, lo que comienza a abonar al fuego amigo. El 30 de agosto del 2011, de forma sorpresiva y a través del Twitter, el presidente anunciaba la salida de Varela. Esto indica que nuestra función en gobierno termina por decisión del presidente de la República. Tras la ruptura de la alianza, el presidente sufre un bajón histórico de 20 puntos de popularidad, según las encuestas. Pareciera que perdió la brújula del análisis político, del cálculo político. Entonces, la señal que hay es que todo indicaba que quien daba algo de rumbo de análisis político pareciera que era el panameñismo. Cuando tenían la alianza podían imponer las cosas y salirse con la suya, porque tenían mayoría. Desde que rompió la alianza, la imposición lo ha llevado al fracaso. La alcaldía de Panamá quedaba como cuartel de invierno de los panameñistas, aunque por poco tiempo. Un fallo de la Corte amenazaba con inhabilitar al alcalde Bosco Vallarino por el tema de su nacionalidad. Un supuesto caso de corrupción lo presionaba y su grave estado de salud fueron algunas de las circunstancias que rodearon su salida y lo llevaron a renunciar al cargo. Que sea ya un estilo de gobernar, es lo que yo llamo, esto es un gobierno con un estilo de gobernar de mafiosos. El transfugismo se convirtió en la figura política de moda, al punto que Cambio Democrático pasó de tener 16 curules a hacerse del control de la Asamblea con 42 diputados. El Molinera logró 5 nuevos diputados que saltaron del panameñismo al resistirse a convertirse en oposición. Estas alianzas politiqueras, coyunturales, lo que traen es esto. Comienza a sumarse un montón de gente buscando el oportunismo. Esto es una carroñera política. Esos mismos diputados que hoy son sus perros de caza, mañana son los que lo van a ir a cazar a él. Se convierte así Cambio Democrático en el partido con más adherentes en el país. Sus dirigentes abogan por repetir en el poder tras esta estructura política lograda durante su gestión. Por causa de la carencia de análisis, Martinelli tal vez corra el riesgo de no administrar ese tiempo, y si no lo administra bien, sí es verdad que pudiera darse una debacle. Al menos 5 personas aspiran en Cambio Democrático a suceder a Ricardo Martinelli en el poder. La oposición no descarta que la reelección presidencial siga latente en el 2014. 3 años de gobierno y la ruptura de la alianza. ¿Se ha perdido la brújula política? Mira, Castalia, quiero hacer un análisis breve. El estilo de gobierno de Ricardo Martinelli, para muchos es bueno, para otros no es tan bueno. Para nosotros es bueno porque estamos cumpliendo con nuestros imperdonables y con un plan de gobierno quinquenal. No hemos hablado de lo que es innovación gubernamental. Cuando nosotros llegamos al Estado, no teníamos programaciones, no teníamos software, no teníamos equipo, no teníamos nada. Imagínense que en el Ministerio de Trabajo, para mover un expediente, había que esperar 6 meses que el Registro Público contestara un oficio para que llegara una certificación de la existencia de una empresa. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? Yo no sé. Nosotros llegamos y a los 2 meses ya teníamos una terminal conectada con Registro Público que ahora mueve los expedientes en 2 días. Igual nos ocurrió con el sistema de verificación de cédulas para las inscripciones y certificaciones de los sindicatos. Había que mandar una nota al Tribunal Electoral para que nos certificaran y nos mandaran fotocopia de una cédula. Ya tenemos una terminal. Entonces, si hablamos de todos los ministerios, que tienen que ver el trabajo, la eficiencia, los software, tenemos un sistema de comunicación interno, estamos volando en tecnología. Pero eso en materia de cómo funcionan los ministerios, sí, pero usted, por lo menos lo que se plantea en ese reportaje, o sea, las diferencias que se puedan dar en estos momentos entre los ministros, el hecho de que haya cuestionamiento de quiénes son fieles y quiénes no son fieles, quiero contestarle, ¿no afecta de alguna forma la forma en que se está llevando la administración y la figura de la Contralora? Sí, quiero contestarle el estilo de gobierno que hacía énfasis la licenciada Ana Matilde. Es cierto, nosotros nos encontramos con una camisa de fuerza que queríamos ejecutar un plan en el término establecido y teníamos que hacer modificaciones y adecuaciones y el presidente y todos siempre lo dijimos. Retiramos el control previo, pero se queda el posterior.
Entonces hay una fase de rendición de cuentas importantes mientras que se van ejecutando los programas, los proyectos, las obras. Igual le pasó a usted, quizás cuando usted llegó a la Procuraduría, también era nueva, no conocía el funcionamiento, cómo operaban las instituciones y cuánto le costó eso al Estado el reintegro de todos esos fiscales. No son que fuera tanto, y si el tema... déjeme terminar mi análisis. Entonces, licenciada, vamos a hablar con honestidad aquí porque yo he respetado su espacio. Yo igual, pero entonces yo la escuché, déjeme terminar y después usted sabe muy bien que esas instituciones concluye su idea. Usted nos ha hecho un análisis que usted habló con el presidente y que usted le trató de explicarle muchas cosas. Nosotros en ese camino hemos tratado de hacer las cosas bien. En cuanto al tema de la alianza con nuestros ex aliados, tengo que comentarte que la situación se dio producto de que efectivamente compartíamos muchas ideas. Cómo hacer los cambios, cómo trabajar en los sistemas, cómo fortalecer los programas sociales. Sin embargo, sí tengo que reconocerlo. El señor vicepresidente de la República era una persona que no respetaba los espacios de los ministros. Por ejemplo, aprovechaba cuando yo me iba de viaje a mis misiones oficiales y se metía en el ministerio en compañía del ex viceministro a atender temas que no eran asunto de él. ¿Eso fue desde el principio? Y no tienes idea. Desde el principio. Entonces, a partir de eso comenzó a darse eso en muchos ministerios. Y ya el señor definitivamente estaba teniendo roces muy serios, pero muy serios con todo el gobierno. Cuando viene el tema que él se va, producto de que el presidente le dijo, tú tienes muchos sombreros y no me estás atendiendo el ministerio, la Cancillería, mejor dedícate a tu política, comienza a caminar, a hacer tus cosas, pero aquí no puedes estar haciendo lo mismo, porque está utilizando los recursos del Estado posiblemente para una campaña que ya se la avecinaba. Tuvimos muy buenos ministros. El ingeniero Vallarino, un excelente ministro. Excelente, maneja el tema, ¿verdad? Nos ayudó mucho. Pero préstanos un poquito la guitarra porque... Nos ayudó mucho. Y también la licenciada Ana Matilde está pendiente de... La dame primero, dale. Fueron $300.000 lo que costó esas 3 destituciones de fiscales superiores que yo hice. Y usted sabe perfectamente que el procedimiento sí lo conozco y que no era tan nueva. Yo sí conozco de derecho penal y entiendo la institución por dentro. Las destituciones se hicieron con el mismo procedimiento que aplicó la Corte para destituir a un magistrado y el mismo que por 15 años la Sala Tercera aprobó y que conmigo cambió. Voy a cerrar ahí el tema porque este programa no es sobre mí. Pero para que no digan mentiras. No es mentira. Si es mentira y usted lo sabe. Argentina Barrera, sí, esos mismos son. Vamos a licenciada en el las afectó. Fue injusta. Es ilegal. Esos 5 magistrados debieran estar presos y usted lo sabe. Sí, mira, Alma has tocado el tema de la Contraloría y de la llegada de ustedes al gobierno y prácticamente has hecho ver una cosa que es falsa. O sea, es falso el hecho de que el Estado panameño no tenía equipos o ustedes descubrieron software o ustedes... Digo, no había me parece nada. Que... Alma, eso es algo... Yo tuve que poner denuncia. Perdón, Alma, vamos a tratar de... Vamos a centrarnos en el tema de la Contraloría, que es donde voy. O sea, voy a la falta de control. Ustedes tomaron el gobierno y el presidente Martinelli ha creído que este país es un supermercado y está haciendo lo que le da la gana con el país, arriba y abajo. Ustedes no respetan las licitaciones, ustedes no respetan los derechos de los contratistas, ustedes no respetan nada. Ustedes simplemente se han montado sobre el gobierno para decidir cuándo la ley es buena y cuándo la ley es mala. Hay un principio que se llama el principio de legalidad que rige todos los actos administrativos. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Ustedes la legalidad la han decretado ad hoc. Cuando ustedes quieren hay algo legal, cuando no lo quieren no existe. Eso ha pasado con la Contraloría. Eliminan el control previo ilegalmente. Cuando este gobierno termina el 2014, todos van a tener que rendir cuenta de muchas cosas que han pasado. Inclusive, tú tuviste problemas directamente con mi primer empleo, al extremo que el gobierno te lo quitó.
y se lo pasó a otra ministra. Pedí una auditoría. Sí, pedí una auditoría. Precisamente para con la Contralora esta no hay ninguna esperanza de que haya ninguna auditoría. Eso porque no hay seriedad. Aquí de eso vamos a hablar más adelante. Precisamente usted, ministro de Lima, usted que le toca quizás trabajar más mancomunadamente con la Contralora. Todo el mundo se pregunta dónde está la Contralora. Incluso nosotros como medio, soy testigo de que hemos enviado cuestionarios, cuestionar y ni siquiera recibimos respuesta. Entonces eso preocupa. ¿Dónde está la Contralora? Yo creo que el trabajo del Contralor no es salir y figurar en televisión, es su pero trabajo. Sí contestar algunos cuestionamientos. No puedo contestar por parte de la Contralora. Hablamos de finanzas públicas. Pero sí recordemos que hubo la licitación de la primera licitación de hemodiálisis, que fue la Contralora que paró eso de la Caja de Seguro Social. Pero quería tocar el tema del estilo del presidente. El presidente Martinelli es una de las personas más trabajadoras que yo conozco. Ese señor está los 7 días a la semana en la presidencia. Nosotros, como hemos hablado del programa de inversiones que hemos propuesto, él sabe que en 5 años es poco tiempo para poder lograr implementar todos estos cambios que se quieren hacer, pero él va adelante. Y en el caso de la crisis política que se dio, yo creo que parte de la razón fue que Juan Carlos Varela no supo ganarse la confianza de las personas más allegadas al señor presidente. Él y el presidente puede ser que tenían muy buena relación, sin embargo, yo no veía que el Juan Carlos Varela hacía un esfuerzo de tener una buena relación con el canciller Enríquez, o con el ministro Papa Demetrio, o con el ministro Chamán. Yo tenía una buena relación con el señor Varela. O sea, algo que no se podía evitar ya. Pero si tú veías por lo menos la relación que tenía el presidente con el hermano de Juan Carlos, con Popi, o con Baby, o la gente allegada, sí había una dinámica ahí, pero Juan Carlos era una persona muy retirada, y creo que eso afectó lo que es la dinámica de la alianza de gobierno. Algo que se decía, Fran de Lima ha seguido la línea de Alberto Vallarín. En campaña nosotros, los que formamos parte del equipo de trabajo del presidente Martinelli, que elaboramos el plan de gobierno, ese plan de gobierno fue la fundación de la propuesta económica que fue elaborada en periodo de transición y que se implementó. Lo que se ha hecho, yo comparto lo que se hizo y lo que se está haciendo. Así que sí, la política económica no ha variado, se va a continuar, y yo creo que el éxito de esa política económica es por la razón por la cual el país tiene grado de inversión. Por ejemplo, hablamos del costo de financiamiento. El promedio de la deuda del país estaba en 7% cuando asumimos el gobierno, hoy día está en 5,5%. Vamos a hacer una pausa en el análisis, en la discusión, porque va a haber mucho tiempo para seguir conversando sobre estos temas importantes, porque también es importante recordarles que a 3 años de gobierno, ¿qué aprueba y qué desaprueba de esta gestión? Esta es nuestra pregunta en @TVN Noticias. Esperamos, como siempre, sus comentarios con el hashtag 3añosgobierno pegadito. Pero veamos ahora también cómo ha sido el comportamiento de las encuestas desde el día 1 del gobierno de Ricardo Martinelli. Para eso nos acompaña María Elena Barrios. Muy buenas noches, María Elena, bienvenida. Buenas noches, Siria, a ti, a todos nuestros invitados y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes. Desde hace 4 años, TVN ha constituido una alianza estratégica con la firma encuestadora de mayor prestigio en el país y reconocida trayectoria en la región. Se trata de Víctor Ayneira. A pedido de TVN se realizan consultas periódicas a 1.200 personas sobre lo más relevante en política y problemas socioeconómicos. En esta primera entrega analizamos la gestión del presidente, de su gobierno, la reelección y la segunda vuelta electoral. Veamos. La gestión de Ricardo Martinelli inició con la más alta calificación positiva alcanzada por un presidente de la República. En agosto de 2009, Martinelli tenía 92.9% de calificación positiva. En 2010 se mantuvo entre los 80 y 70 puntos, pero la caída más significativa fue la de julio, cuando se dieron los enfrentamientos en Bocas del Toro, que marcó 56%. A medida que fueron pasando los meses, fue bajando, y en septiembre de 2011, con la ruptura de la alianza, desciende a 46.4%. En 2012, con la crisis con los Nove Buglé, marca 33.3%. También la gestión del gobierno inició con una calificación positiva del 91.3% en 2009 y se mantuvo sobre los 66 puntos hasta junio de 2010. Pero la crisis de Bocas del Toro también repercutió negativamente en la evaluación gubernamental, que cayó al 49.4% en julio.
Al igual que el presidente Martinelli, en 2011 la ruptura de la alianza le afectó a su gobierno, cayendo a 48.8% en septiembre, y la calificación más baja en estos 36 meses fue la de febrero de 2012 con 34.7% cuando se dieron los enfrentamientos con los Nuevo Buglé. Cuando vemos el comportamiento de los encuestados por Víctor Ayneira en el tema de la implementación de la segunda vuelta electoral, percibimos que desde enero de 2010 el puntaje más alto siempre ha sido el de quienes se oponen a la medida. Sobresalen los meses de septiembre de 2010, enero y febrero de 2012 con 79.5%, 76.3% y 77.4% respectivamente, en desacuerdo con una segunda vuelta electoral en Panamá. En la pregunta sobre la figura de la reelección inmediata del presidente de la República, también es mayor el número de personas que opinan en desacuerdo que quienes aprueban esa medida, aunque la excepción es enero de 2010, cuando el 48.5% estaba de acuerdo, 44.3% en desacuerdo y 7.2% no sabía o no respondió. El número de quienes se oponen fue creciendo, y con la ruptura de la alianza en septiembre de 2011 y la crisis de los NAVE en febrero de 2012, llegó a 81.5% y 83.4% respectivamente. En mayo de este año, 81.9% dijo estar en contra de la reelección. Bien, me acompaña el presidente de Víctor Ayneira, el doctor Leopoldo Neira. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchos números, pero 3 hechos concretos: la crisis de Bocas del Toro, la ruptura de la alianza y la crisis con los Nuevo Buglé. Ciertamente que este gobierno inició como muy pocos. Tener 93% y haber entrado al gobierno con el 60% fueron cifras ambas históricas. Sin embargo, al entrar con 93%, obviamente que es un cuchillo de doble filo. Usted entra con una perspectiva muy amplia, pero vemos que en el transcurso de 3 años ya se ha perdido la mitad de ese capital, porque en este momento, en la última medición, el gobierno goza de 45% respectivamente con el presidente de la República. Que ojo, 45%, viéndolo desde el punto de vista de la media, no sería una cifra baja, solo si se compara con los 92% inicial o el 60% de los votos que obtuvo Martinelli cuando ganó las elecciones. Sí, no. 45 para una media latinoamericana puede que sea interesante. Sin embargo, cuando nosotros vemos que ahora, a partir de septiembre, el índice es más negativo que positivo, obviamente que eso lo que conlleva es que en este momento el gobierno no está en su mejor momento, y pareciese ser que por mucho que esté haciendo cosas, la opinión pública en este momento sigue siendo negativa desde septiembre. Luego, la alianza que se rompe ha traído consecuencias mucho más graves que seguramente el gobierno pudo predecir. En el tema de la reelección, doctor, me llama la atención una cifra que se menciona en el análisis que hicimos de el punto más alto de las personas a favor de la reelección del presidente Martinelli. Usted me mencionaba que había sucedido algo en ese momento. Mire, que se ven esos anuncios precisamente de beneficios que recibiría la reelección. Mira, nosotros hemos estado midiendo la reelección presidencial desde hace mucho tiempo. Yo diría que prácticamente desde que el gobierno entró al poder hemos estado midiendo esa posibilidad, dado justamente de que se ha hablado mucho sobre este tema. Lo cierto es que hubo un solo momento, que fue en febrero del 2010, en donde la reelección pudo haber sido una posibilidad, y recordemos que lo que pasó puntualmente fue que en diciembre se había anunciado que a partir de enero iba a comenzar a regir en Panamá un nuevo registro en el cual se iba a subir el salario mínimo, y eso obviamente que influyó. Pero a partir de esa fecha y consecutivamente, yo diría que la reelección es un tema que nunca ha sido popular, y en este momento el 80% de la población no quiere una reelección presidencial. Vamos a analizar ahora la figura de los ministros, porque cada mes una de las mediciones más esperadas por los panameños es, sin lugar a duda, la que se hace a los integrantes del gabinete, y es en Panamá los integrantes del Consejo de Gabinete.
Durante estos 3 años, Guillermo Ferrusino ha aparecido en el primer lugar con la mejor calificación a su gestión, el Ministerio de Desarrollo Social, con el 84.1%. Esa es una media de los 9 meses de medición que ha hecho la encuestadora Víctor Neira a pedido de TVN. Se incluyó en esta medición a ministros que ya no están en el cargo. De acuerdo a esas cifras, Juan Carlos Varela, y es un dato curioso, en Relaciones Exteriores aparece en el segundo lugar con el 69.7%, y Carlos Dubois, también miembro del Partido Panameñista, que estuvo al frente del Ministerio de Vivienda, aparece también en un segundo lugar con el mismo porcentaje de calificación positiva. Luego aparece la ministra de Educación, Lucy Molinar, con el 68.1%, y Rómulo Rux, de Asuntos del Canal, con el 63.6%. Mire, primero aclarar ciertos conceptos que son buenos aclarar. Nosotros hemos estado midiendo la opinión pública por 22 años y los ministros han sido parte de esa medición pública que hemos hecho. Y hay ministerios que ciertamente tienen ventajas sobre otros. Hay ministerios, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo, que es un ministerio muy conflictivo durante todo el periodo de mediciones que hemos hecho. Sin embargo, también lo ha sido la gestión que han hecho los ministros de Relaciones Exteriores, con la excepción de Juan Carlos Varela. Lo que significa para nosotros es que realmente al ministro Varela se le medía más como vicepresidente y como gestor del concepto 100 para los 70, y como su actividad innata como ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, hablando de 100 a los 70, es un poco lo que decía la ex procuradora en el caso del ministro Ferrusino. Eso lo ayuda también muchísimo a que él aparezca bien posicionado en las calificaciones positivas de las encuestas. Por supuesto, pero hay que hacer aquí también una gran aclaración. Una cosa es que usted quede muy bien avalado como ministro, y otra cosa es que usted sea una persona o figura presidencial. Él empezó a descender después que anunció públicamente sus aspiraciones presidenciales. Vimos un descenso en la posición que ocupaba él en esa calificación. Justamente, tan pronto el ministro comenzó a ser abanicado de que pudiese ser un candidato presidencial, que fue hace 4 meses, o 5 o 6 meses, las últimas mediciones, a pesar de que está alto, ha ido levemente en desmejora. En pocas palabras, si bien es cierto que es una figura que seguramente internamente dentro del partido está agarrando mucha fuerza, eso no significa que lo esté haciendo como ministro o que lo esté haciendo en la opinión pública. Son dos mediciones completamente aparte, en las cuales no debemos confundir que los ministros pueden ser tremendamente figuras populares, pero eso no significa que son figuras presidenciales. Gracias, doctor Neira. Vamos a regresar más adelante para analizar algo que se mencionaba mucho, y es la figura de la Contralora, Gioconda Bianchini. También vamos a hablar del papel de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las encuestas que ustedes han hecho, y de los problemas socioeconómicos que más preocupan a los panameños. A 3 años de gobierno, ¿qué aprueba y qué desaprueba usted de esta gestión? Esa es nuestra pregunta en @TVN Noticias. Esperamos sus comentarios con el hashtag 3 años de gobierno. Vamos a regresar con la mesa central. Siria Castalia, adelante. Usted quería, antes cuando estamos hablando de esto de la polémica, usted quería también la Cámara de Comercio aportar algo. Yo quisiera aportar que en realidad sí tenemos que hacer es una evaluación para concretizarnos, porque si no, siempre va a haber diferencias, disputas, desacuerdos. Yo creo que hay 4 puntos. La economía, sin que sea en este orden, la economía, el entorno jurídico, el entorno político y la seguridad. Para mí esos son 4 puntos muy importantes donde tendríamos que entonces calificar a este hipotético alumno si ha cumplido o no ha cumplido y qué nota le damos. Yo pensaría que en el área económica tiene buena nota, aunque tenemos asuntos que después podemos desarrollar que ya nos están preocupando en el sector empresarial. Uno de ellos, tal vez el más importante, es la inflación, el posible recalentamiento de la economía y los aspectos fiscales que se están viendo afectados por todas estas cosas. Ministra, antes hablábamos de los más fieles, los que estaban, los que se fueron.
siempre se ha dicho, ministra, que usted es una de las que le habla al oído al señor presidente, y es que muchas veces cuando se equivoca, a veces porque usted le ha dado algún tipo de directriz que le ha hecho caso a usted. ¿Eso es cierto, esa relación que usted mantiene con el presidente y que muchas veces esa equivocación al final se la saca a usted? Totalmente falso. Yo las veces que se han tomado algunas decisiones han sido producto de un consenso en gabinete. El presidente siempre consulta a todos sus ministros dependiendo del área donde se tenga que resolver un tema. Y siempre hemos trabajado como equipo. No obstante, a veces hemos tenido situaciones, algunas diferencias, y yo he sido muy categórica al decirle no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. A veces Frank me ha dicho, Alma, te pasaste de la raya, pero bueno, así somos, porque somos un equipo, somos personas que estamos pensando en el bien común. Eso lo vamos a ir analizando más adelante, precisamente en el estilo de gobernar. Esas cosas que pues han creado algún tipo de cuestionamiento sobre los actuales del presidente. Vamos a la pausa, pero al regresar vamos a ver precisamente cómo la espontaneidad con la que ganó la aceptación del electorado se ha convertido también en un arma de doble filo para su gestión. Y también millonarios presupuestos por año con obras en ejecución bajo la modalidad de llave en mano, lo que muchos ven con mucha cautela también, mientras se anuncian recortes presupuestarios, proyectos que ya no se harán para este año. Ya volvemos. Usted está viendo 3 años del gobierno de Martinelli. Balance de gestión. Ya regresamos.